Capítulo 19. Transcurrieron algunos días, y Catherine, aun cuando no quería sospechar de su amiga, la vigiló tan atentamente que al fin se convenció de que Isabella había cambiado por completo. Al observarla en su casa o en la de los señores Allen, rodeada de sus amigos más íntimos, tal cambio pasaba prácticamente inadvertido, limitándose a cierta lánguida indiferencia o a distracciones que, en honor a la verdad, no hacían sino aumentar su encanto y despertar un interés aún más profundo en ella. Sin embargo, cuando se presentaba en público y compartía casi por igual sus atenciones y sonrisas entre James y el capitán, el cambio que en ella se operaba resultaba más obvio. Catherine no se acertaba a comprender la conducta de su amiga ni qué fin perseguía con ella. Tal vez Isabella no se diera cuenta del dolor que su actitud provocaba en uno de aquellos dos hombres, pero Catherine, que lo advertía claramente, no podía por menos de condenar tal falta de reflexión y decoro. James se mostraba hondamente preocupado, y si ello no causaba el menor pesar a la mujer de quien estaba enamorado, a su hermana, en cambio, le producía temor y un desasosiego intenso. Tampoco dejaba de lamentar Catherine la anómala situación del capitán, pues si bien éste, por su manera de ser, no le resultaba simpático, bastaba el apellido que ostentaba para asegurarle su respeto, y sufría por anticipado pensando en la desilusión que se llevaría al pobre muchacho. A pesar de la conversación que Catherine había oído en el balneario, la actitud del capitán resultaba tan incompatible con un pleno conocimiento del asunto que parecía lógico que ignorase que Isabella y James estaban prometidos. Estaba claro que aquel consideraba a Morland simplemente como un rival, cuya fuerza, si algo más sospechaba, aumentaba su propio temor. Catherine habría deseado hacer a su amiga una advertencia amistosa y recordarle los deberes propios de su situación, pero ni la ocasión le fue propicia, ni la señorita Thorpe pareció comprender las alusiones e indirectas que sobre el particular le lanzara a su amiga. En tal estado de ánimo, a la muchacha le servía de consuelo el recuerdo de la inminente partida de la familia Tilney hacia Gloucestershire. La ausencia del capitán Tilney devolvería la paz a todos los corazones, menos al suyo. Pero por lo visto el capitán no tenía la menor intención de dejar el campo libre a su rival, ni pensaba recluirse en Northanger, ni marcharse de Bath. Cuando Catherine supo esto, decidió hablar con Henry Tilney del asunto que tanto le preocupaba. Así lo hizo, en efecto, exponiéndole al mismo tiempo el pesar que le causaba la preferencia del capitán por la señorita Thorpe, y su deseo de que Henry hiciera saber a su hermano que Isabella se había comprometido a contraer matrimonio con James. «Mi hermano lo sabe», contestó lacónicamente Henry. ¿Que lo sabe? ¿Y aún así insiste en su propósito? Henry no respondió, y trató de cambiar de tema, pero Catherine no se arredró. ¿Por qué no lo convence usted de que se marche? Mientras más tiempo se quede, peor será. Le suplico que le diga a su hermano que se vaya, en su bien y en el de todos. La ausencia le devolverá la tranquilidad. En cambio, si permanece aquí, será cada vez más desgraciado. Henry se limitó a sonreír y a decir: «No creo que mi hermano pretenda tal cosa». «Entonces le diré a usted que se marche, ¿verdad?» «No está en mi poder convencerlo. Y perdóneme si le digo que ni siquiera puedo intentarlo. Ya le he dicho que la señorita Thorpe está prometida. Pero él insiste y considero que tiene derecho a hacerlo». «No es posible», exclamó Catherine. «No es posible que mantenga su conducta sabiendo el dolor que causa a mi hermano. James no me ha dicho nada, pero estoy segura de que está sufriendo». «¿Y está usted completamente segura de que mi hermano es culpable de ello?» «Completamente»,
Veamos. ¿Qué es lo que causa ese dolor? ¿Las atenciones de mi hermano para con la señorita Thorpe o el agrado con que ella las recibe? ¿Acaso no es lo mismo? No. Y creo que el señor Morland opinaría que existe una gran diferencia. A ningún hombre le molesta que la mujer amada despierte admiración en otros hombres. Pero la mujer sí que puede convertir esa admiración en un tormento. Catherine se sonrojó por su amiga y dijo: La conducta de Isabela no es correcta, pero no creo que su intención sea la de hacer sufrir a mi hermano, de quien está profundamente enamorada desde que se conocieron. Puso tal empeño en relacionarse con él que a punto estuvo de contraer unas fiebres mientras aguardaba que sus padres dieran su consentimiento. Usted lo sabe. Comprendo. Está enamorada de James, pero quiere coquetear con Frederick. No, ¿coquetear? No. La mujer que está enamorada de un hombre no puede coquetear con otro. Lo que ocurrirá es que ni podrá querer ni coquetear con tanto desparpajo como si se dedicara a ambas cosas por separado. Empiece usted por admitir que será preciso que sus dos enamorados se dan algo. Después de una breve pausa, Catherine dijo: Entonces su opinión es que Isabela no está muy enamorada de mi hermano. No puedo emitir ningún juicio con respecto de esa señorita. ¿Pero qué pretende su hermano el capitán? Si sabe que ella ya está comprometida, ¿qué quiere conseguir? Es usted un poco preguntona. Pero solo pregunto aquello que necesito saber. Lo que hace falta es que yo pueda contestar a sus preguntas. Creo que puede, porque ¿quién más que usted conoce a fondo el corazón de su hermano? Le aseguro que en esta ocasión solo me es posible adivinar algo de lo que pretende eso que llama usted corazón. ¿Y es? Pero ya que de adivinar se trata, adivinémoslo todo. Es triste dejarse guiar por meras conjeturas. El asunto es el siguiente. Mi hermano es un chico muy animoso y quizá un poco atolondrado. Conoce a la señorita Thorpe desde hace una semana y desde ese tiempo sabe que está en relaciones. Bien, dijo Catherine después de reflexionar por un instante. En ese caso, tal vez logre usted deducir de todo ello cuáles son las intenciones de su hermano. Yo confieso que sigo sin comprenderlas. Por otra parte, ¿qué piensa su padre de todo este asunto? ¿No muestra deseos de que el capitán se marche? Si su padre se lo ordenase, tendría que hacerlo. Querida señorita Morland, ¿no le parece que la preocupación que siente por su hermano la lleva demasiado lejos? ¿No estará usted equivocada? ¿Cree usted que el propio James agradecería, tanto para sí como para la señorita Thorpe, el empeño que pone usted en demostrar que el afecto de su prometida, o por lo menos su buena conducta, depende de la ausencia del capitán Tilney? ¿Acaso no lo ama Isabela más que cuando no tiene quien la distraiga? ¿Acaso no sabe serle fiel si su corazón se ve requerido de amor por otro hombre? Ni el señor Morland puede pensar tal cosa, ni querría que usted lo pensara. Yo no puedo decirle que no se preocupe, porque ya lo está, pero sí le aconsejo que piense en esto lo menos posible. Usted no puede dudar del amor que se profesan su hermano y su amiga, de modo pues que no tiene derecho a creer que existen entre ellos desacuerdos ni celos fundados. Usted jamás comprendería el modo en que ellos se entienden. Saben hasta dónde pueden llegar, y seguramente no se molestarán el uno al otro más de lo que ambos consideren por conveniente. Al observar que ella seguía pensativa, Henry añadió: Aun cuando Frederick no se marcha de Bath el mismo día que nosotros,
Por fuerza su estancia no podrá prolongarse demasiado. Quizá unos días solamente, pues su licencia está a punto de expirar y no le quedará más remedio que volver a su regimiento. Y en ese caso, ¿qué cree usted que quedará de su amistad con Isabela? Durante 15 días en el cuartel se beberá la salud de Isabela Thorpe, y esta y James se reirán a costa del pobre Tilney durante un mes. Catherine no pudo resistirse por más tiempo a las tentativas de consuelo que le ofrecía Henry, cuyas últimas palabras fueron un bálsamo para su aflicción. Al fin y al cabo, ella tenía menos experiencia que él. De modo que tras acusarse de haber exagerado la cuestión, se hizo el firme propósito de no volver a tomar tan seriamente aquel asunto. Esta resolución se vio fortalecida por la actitud de Isabela cuando ambas amigas se encontraron para despedirse. La familia Thorpe se reunió en Putney Street la víspera de la marcha de Catherine, y los novios se mostraron tan satisfechos que ésta no pudo por menos de tranquilizarse. James hizo gala de un excelente humor, e Isabela se mostró encantadoramente amable y sosegada. Al parecer, no sentía más deseo que el de convencer de su afecto y ternura a su querida amiga, cosa perfectamente comprensible. Y si bien encontró ocasión de contradecir rotundamente a su prometido, negándose luego a darle la mano, Catherine, que no había olvidado los consejos de Henry, lo atribuyó a que su afecto era tan intenso como discreto. Por lo demás, fácilmente se podrá imaginar cuáles serían las promesas, los abrazos y las lágrimas que entre ambas amigas se cruzaron al llegar el momento de decirse adiós. Capítulo 20. Los señores Allen lamentaron al verse privados de la compañía de Catherine, cuyo excelente humor y su alegría hacían de ella una compañera inapreciable, y cuya promoción no había hecho sino aumentar el goce del matrimonio. Pero conocedores de la felicidad que proporcionaba a la muchacha la invitación que le hiciera la señorita Tilney, procuraron no lamentar excesivamente su ausencia. Por lo demás, tampoco tenían tiempo de echarla de menos, ya que habían decidido que en una semana se marcharían del balneario. El señor Allen acompañó a Catherine a Milsom Street, donde había de almorzar, y no la dejó hasta verla sentada entre sus nuevos amigos. A Catherine le parecía tan increíble el encontrarse en medio de aquella familia. Tenía tanto miedo a pasar por alto alguna regla de la etiqueta, que por espacio de unos minutos sintió deseos de regresar a la casa de Putney Street. La amabilidad de la señorita Tilney y las sonrisas de Henry ayudaron a disipar aquellos temores. Sin embargo, no recobró por entero la tranquilidad, ni lograron los cumplidos y atenciones del general devolverle la acostumbrada serenidad. Bien al contrario, se le antojó que de estar menos atendida, se habría hallado más a su gusto. El empeño que ponía el general en hacerla sentir cómoda, los incesantes requerimientos de éste para que comiera, y el temor que manifestó de que tal vez lo que allí hubiera no fuera de su agrado. Catherine jamás había visto una mesa más abundantemente servida. Le impedía no olvidar por un momento siquiera su calidad de huésped. Se sentía inmerecedora de aquellas muestras de aprecio y no sabía cómo corresponder a ellas. Contribuyó a inquietarla aún más la impaciencia que provocó en el general la tardanza de su hijo mayor. Y más tarde, al presentarse éste, la pereza de que daba muestras, pues acababa de levantarse. La severidad con que el general reaccionó ante este hecho le pareció tan desproporcionada que aumentó su confusión al saber que ella era causa y motivo principal de semejante reprimenda, pues la demora de Frederick fue considerada por su padre como una falta de respeto inadmisible hacia la invitada. Tal suposición colocaba a la muchacha en una posición sumamente desagradable, y a pesar de la poca simpatía que sentía hacia el capitán, no pudo evitar compadecerse de él. Frederick escuchó a su padre en silencio, sin intentar siquiera defenderse, lo cual confirmó los temores de Catherine de que el motivo de aquella tardanza
era una noche de insomnio provocada por Isabela. Nunca antes se había encontrado ella en compañía del capitán, y por un instante deseó aprovechar la ocasión para formarse una opinión de su carácter y de su modo de ser. Pero mientras el general permaneció en la estancia, Frederick no abrió los labios, y tan impresionado estaba, por lo visto, que en toda la mañana solo se dirigió a Eleanor para decirle en voz baja: «Qué contento voy a estar cuando se hayan marchado todos». La lógica conmoción ocasionada por la marcha resultaba sumamente desagradable en aquella casa. Ocurrieron varios contratiempos. Bajaban todavía los baúles cuando dieron las 10, y el general había mandado que para esa hora los coches ya debían estar abandonando Milsom Street. El abrigo del buen señor fue a parar por equivocación al coche en que éste viajaría con su hijo. El asiento central de la silla de posta no había sido extendido, a pesar de que eran 3 las personas que debían ocuparla. Y el vehículo se hallaba tan cargado de paquetes que no había en él lugar para instalar cómodamente a la señorita Morland. Tal disgusto se llevó el general por este motivo que el bolso de Catherine, junto con otros objetos, casi sale disparado rumbo al centro de la calle. No obstante este retraso, llegó el momento de cerrar la portezuela del coche, dentro del cual quedaron las 3 mujeres. Emprendieron el viaje los 4 hermosos caballos que tiraban de la silla de posta, con la parsimonia y sobriedad que corresponde a animales de su categoría al comenzar un trayecto de más de 30 millas, que era la distancia que separaba Bath de Northanger y sería recorrida en 2 etapas. Desde el momento en que abandonaron la casa, Catherine comenzó a recuperar su acostumbrado buen humor. En compañía de la señorita Tilney se hallaba siempre a gusto, y esto, unido a que los parajes por los que iban eran nuevos para ella, a que pronto conocería la abadía, y a que la seguía un coche ocupado por Henry, le permitieron abandonar Bath sin experimentar el menor sentimiento de pesar. Ni siquiera llegó a contar los mojones que marcaban las distancias. Se detuvieron en la posada Petit France, donde lo único que podían hacer era comer sin hambre y pasearse sin tener que ver. Se aburrió de tal forma la muchacha que perdió para ella toda importancia el hecho de que viajaba en un elegante carruaje con postillones de librea, tirado por estupendos caballos. Si las personas que formaban la partida hubieran sido de trato agradable y ameno, aquella espera no habría resultado molesta. Pero el general Tilney, aun cuando era un hombre encantador, actuaba, por lo visto, de freno sobre sus hijos, hasta el punto de que en su presencia nadie se atrevía a hablar. El tono de ira e impaciencia con que hablaba a sus sirvientes atemorizaron a Catherine, a quien aquellas 2 horas de descanso se le antojaron 4. Finalmente se ordenó reemprender la marcha, y Catherine se vio gratamente sorprendida cuando el general le propuso que hiciera el resto del trayecto en el lugar que él ocupaba en el coche de su hijo. Dio como pretexto que con un día tan hermoso convenía que contemplara bien el paisaje. El recuerdo de lo que acerca de la compañía de jóvenes en coches abiertos opinara en cierta ocasión el señor Allen hizo que Catherine se sonrojara y a punto estuviera de declinar la oferta. Pero tras reflexionar que debía someterse a los deseos del general Tilney, ya que éste jamás propondría nada que fuese improcedente, aceptó. Y pocos minutos más tarde, la feliz muchacha se vio instalada junto a Henry. Enseguida se convenció de que no podía haber en el mundo vehículo más agradable y bonito que aquel, superior en toda la magnífica silla de posta, cuya pesadez había sido causa de que se detuvieran en la posada. Los caballos del coche habrían recorrido en poco tiempo el camino que faltaba si el general no hubiera ordenado que la silla fuese adelante. Claro que aquella maravillosa rapidez no se debía únicamente a los caballos. Contribuía también a ello, y de modo notable, la forma de guiar de Henry, quien no necesitaba azuzar con la voz a los animales, ni echar maldiciones, ni hacer alarde de su habilidad como otro caballero, cuyas dotes como cochero la muchacha conocía muy bien. Además, a Henry le sentaba muy bien el sombrero, así como el resto del atuendo.
Después de haber bailado con él, viajar a su lado en aquel coche era la mayor felicidad del mundo. Eso sin contar las alabanzas que le dirigía continuamente. Henry no sabía cómo agradecer el que la muchacha se hubiera decidido a otorgarles el placer de una visita a la abadía, y así se lo dijo en nombre de Eleanor. Por lo visto, considerábalo como una prueba de sincera amistad, y en explicación de tan exagerada gratitud, añadió que la situación de su hermana era bastante desagradable, ya que no solo carecía de la compañía de amigas, sino de persona alguna con quien hablar, cuando, como muy a menudo ocurría, la ausencia de su padre la obligaba a una completa soledad. «Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso usted no se queda con ella?» «Yo no vivo en Northanger, sino en Woodstone, a 20 millas de distancia de la abadía, y en ella paso largas temporadas». «¿Cuánto debe de lamentarlo?» «Sí, siento dejar a Eleanor». «No solo por eso. Aparte del cariño que por ella sienta, tendrá usted apego a la abadía. Después de haber vivido en un lugar tan magnífico, hacerlo en algún curato común y corriente debe de ser poco grato». «Por lo visto, se ha formado usted una idea muy agradable de la abadía», dijo Henry con una sonrisa. «Es cierto, pero ¿acaso no se trata de uno de los lugares maravillosos que nos describen los libros?» «En ese caso, deberá usted prepararse para soportar los horrores que, según las novelas, suelen rodear a esta clase de edificios. Tiene usted un corazón fuerte y nervios capaces de resistir al temor que suelen producir las puertas secretas, los tapices ocultadores». «Claro que sí. De todos modos seremos muchos en la casa, por lo que no creo que haya motivo para sentir miedo. Además, no se trata de un lugar que, tras permanecer largo tiempo abandonado, fuera ocupado repentinamente por una familia, como ha ocurrido en determinados casos». «Eso, desde luego. No nos veremos obligados a cruzarnos con almas en pena. Pero imagínese que por la noche está usted paseando, lo cual no tiene nada de particular, y su lámpara está a punto de apagarse. Regresará a su habitación. Al pasar por la primera cámara, sin embargo, atraerá su atención un arcón antiguo, de ébano y oro, cuya presencia antes no había advertido. Impulsada por un irresistible presentimiento, se acercará a usted, la abrirá y examinará, sin descubrir, por el momento, nada de importancia, a excepción de un puñado de diamantes. Al fin dará con un muelle secreto, que le revelará un departamento interior, en el que hallará un rollo de papel que contendrá varias hojas manuscritas. Con él en la mano regresará a su habitación, y apenas habrá acabado de descifrar las palabras: «Oh, tú, sea quien fueres, en cuyas manos acierten caer las memorias de la desgraciada Matilda», cuando su lámpara se apagará repentinamente, sumiéndola en la más completa oscuridad. «Cállese usted». «Pero no, siga». «¿Y después?» A Henry le hizo tanta gracia el interés que su historia había despertado en la muchacha que no pudo continuar. Dada la actitud de Catherine, le resultaba imposible asumir el tono solemne que requería el caso, y hubo de rogarle que tratase de imaginar el contenido de las memorias de Matilda. Catherine, un poco avergonzada de su vehemencia, trató de asegurarle a su amigo que había seguido con atención su relato, pero sin suponer por un instante que tales cosas fueran a ocurrirle. «Además», dijo, «estoy segura de que la señorita Tilney no me hará dormir en semejante habitación. No tengo miedo, créame». A medida que se acercaba al final del viaje, y con él la dicha de contemplar la abadía, la impaciencia de Catherine, que la conversación de Henry había contenido, aumentó considerablemente.
Tras cada recodo del camino esperaba encontrarse, entre árboles milenarios, ante una enorme construcción de piedra con ventanales góticos iluminados por los rayos del sol poniente. Pero como quiera que la vieja abadía estaba encavada en terreno muy bajo, resultó que llegaron a las verjas de la propiedad sin haber visto una chimenea siquiera. Catherine no pudo por menos de asombrarse de la entrada que poseía la propiedad. Eso de pasar entre las puertas de moderna cancela y recorrer sin dificultad alguna la gran avenida cubierta de arena, se le antojó sumamente extraño y fuera de lugar. Sin embargo, no tuvo tiempo para detenerse en semejantes consideraciones. Un chaparrón inesperado le impidió ver alrededor y la obligó a preocuparse de la suerte de su sombrero de paja nuevo. Pronto se encontró con que llegaba al abrigo que ofrecían los muros de la abadía. Allí, Henry la ayudó a bajar, y en el vestíbulo la recibieron su amiga y el general, de modo que no tuvo ocasión de alimentar el más leve temor relativo al futuro, ni experimentar el influjo misterioso que hechos y escenas del pasado pudieran haber legado al antiguo edificio. La brisa, en lugar de hacer llegar hasta ella ecos de la voz de un moribundo, se había entretenido cubriéndola de gotas de lluvia. Tuvo que sacudirse el abrigo antes de pasar a un salón contiguo y reparar en el lugar donde estaba. ¿Era una abadía? Sí, no cabía duda, a pesar de que nada de cuanto la rodeaba contribuía a alimentar tal suposición. El mobiliario de la estancia era moderno y de gusto exquisito. La chimenea, que debía haber estado adornada con tallas antiguas, era de mármol, y sobre ella descansaban piezas de porcelana inglesa. Las ventanas, que según le había dicho el general, conservaban su forma gótica, también la desilusionaron. Si bien eran de forma ojival, el cristal era tan claro, tan nuevo, dejaba entrar tanta luz, que su visión no podía por menos de desencantar a quien, como Catherine, esperaba encontrarse con unas aberturas diminutas con vidrios empañados por el polvo y telarañas. El general advirtió la preocupación de la muchacha y empezó por ello a disculpar lo exiguo de la habitación y lo sencillo de los muebles, alegando que estaba destinada al uso diario y asegurándole que las otras habitaciones eran más dignas de admirar. Empezaba a describir la ornamentación dorada de una de ellas, cuando al echar un vistazo al reloj, se detuvo para exclamar, asombrado, que eran las 5:20. Aquellas palabras surtieron un efecto inmediato. La señorita Tilney condujo a Catherine a sus aposentos y se apresuró tanto a hacerlo que no dejó lugar a dudas de que en la abadía debía imperar la puntualidad más estricta. Las dos amigas pasaron de nuevo por el espacioso vestíbulo. Ascendieron por la ancha escalera de roble, que después de varios trechos, interrumpidos por otros tantos descansos, las condujo hacia una gran galería, a los lados de la cual había puertas y ventanas. Catherine supuso que estas últimas debían de dar a un gran patio central. Eleanor la hizo entrar entonces en una habitación cercana, y sin preguntarle siquiera si la encontraba de su agrado, la dejó, suplicándole que no se entretuviera en cambiarse de ropa. Capítulo 21. Catherine advirtió de inmediato que aquella habitación era completamente distinta de la que Henry le había descrito. No era de un tamaño exagerado, y no contenía tapices ni terciopelos. Las paredes estaban empapeladas, el suelo cubierto con una alfombra. Las ventanas eran tan bellas y estaban tan limpias como las de la sala de abajo. Los muebles, sin ser completamente modernos, eran cómodos y de buen gusto, y el aspecto general resultaba alegre y confortable. Una vez satisfecha su curiosidad sobre este punto, Catherine decidió que no se entretendría en hacer un examen más minucioso por miedo a disgustar al general con su tardanza. Se quitó a toda prisa el traje de viaje y se disponía a deshacer un paquete de ropas que había traído consigo.
cuando observó de pronto un arcón enorme colocado en el ángulo de la habitación formado por la chimenea. La vista de aquel mueble la estremeció, y olvidándose de cuanto la rodeaba, lo contempló inmóvil y dijo en voz baja para sí: «Qué extraño es esto. Yo no esperaba encontrar un arcón en esta habitación. ¿Qué contendrá? ¿Para qué lo habrán colocado ahí, medio oculto, como si pretendiera que pasase inadvertido? Debo examinarlo, pero a la luz del día. Si espero hasta la noche mi bujía podría apagarse, y entonces...». Avanzó y examinó el cofre más de cerca. Era de cedro, con incrustaciones de otra madera más oscura, y sostenido sobre unos pedestales finamente tallados. La cerradura era de plata deslustrada por los años. En los extremos se observaban restos de asas del mismo metal, rotas quizá por un manejo excesivamente violento. En el centro de la tapa había una cifra misteriosa, también de plata. Catherine se inclinó para examinarla más de cerca, pero no consiguió descubrir su significado ni saber si la última letra era una T. Pero, ¿cómo en aquella casa iban a tener muebles adornados con iniciales que no correspondían al apellido de la familia? Y en caso de ser esto efectivamente así, ¿por qué misteriosa sucesión de hechos había llegado al poder de esta? Catherine se sintió dominada por un irresistible sentimiento de curiosidad. Con manos temblorosas asió la cerradura para satisfacer su deseo de ver el contenido del cofre. Con gran dificultad, pues se resistía a su esfuerzo, logró levantar un poco la tapadera. Pero en ese momento la sorprendió una llamada a la puerta. Asustada, dejó caer la tapa. La persona inoportuna era la doncella de la señorita Tilney, a quien ésta enviaba para saber si podía ser útil a la señorita Morland. Catherine la despidió de inmediato, pero la presencia de la criada la había hecho volver a la realidad, y desechando sus deseos de seguir explorando el misterioso arcón, comenzó a vestirse sin pérdida de tiempo. A pesar de sus buenas intenciones, no lo hizo todo lo rápido que hubiera sido de desear, debido a que no acertaba a apartar la mirada ni los pensamientos del objeto de su curiosidad. Y aun cuando no se atrevió a perder más tiempo en examinarlo, le faltó fuerza de voluntad para alejarse de él. Al cabo de unos instantes, sin embargo, pensó que bien podía permitirse hacer un nuevo y desesperado intento, tras el cual, si invisibles y sobrenaturales cerraduras no la retenían, la tapa quedaría finalmente abierta. Animada por este pensamiento, intentó una vez más abrir el cofre, y sus esperanzas no se vieron defraudadas. Ante los ojos asombrados de la muchacha, quedó al descubierto una colcha de tela blanca, cuidadosamente doblada, que ocupaba todo un lado del enorme cofre. Catherine estaba contemplándola, cuando se presentó la señorita Tilney, preocupada por la tardanza de su amiga. A la vergüenza que suponía el haber alimentado una absurda suposición, Catherine hubo de añadirla de verse sorprendida en semejante acto de indiscreción. «Es un arcón interesante, ¿verdad?», preguntó Eleanor, mientras la muchacha, tras cerrarlo a toda prisa, se dirigía hacia el espejo. «Ignoramos cuántas generaciones lleva aquí. Ni siquiera sabemos por qué fue colocado en esta habitación, de la que no he querido que lo saquen, por si algún día lo necesitamos para guardar sombreros y capas. Pero en ese rincón no le estorba a nadie». Tan azorada estaba Catherine, y tan ocupada en abrocharse el cinturón del traje, mientras ideaba alguna excusa, que no pudo contestar a su amiga. La señorita Tilney volvió a insistir con amabilidad en lo tardío de la hora, y medio minuto más tarde, ambas bajaban corriendo por las escaleras, presas de un temor no del todo infundado, pues al llegar al salón encontraron al general, quien, reloj en mano, esperaba el momento en que entrasen para hacer sonar la campanilla,
y dar a continuación la orden de que la comida fuese servida de inmediato. El énfasis con que pronunció estas palabras hizo temblar a Catherine e inspiró en ella un sentimiento de profunda compasión por los hijos del irascible señor y de odio hacia todos los cofres antiguos del mundo. Poco a poco fue recobrando su ecuanimidad el general, y al fin hasta riñó a su hija por haber metido tantas prisas a su bella amiga, que había llegado a la mesa sin aliento. Al fin y al cabo, no era necesario apurarse tanto. Aquellas palabras, sin embargo, no consolaron a Catherine de haber provocado la reprimenda que habría sufrido Eleanor, ni la falta de sentido que la había impulsado a perder tan tontamente el tiempo. No obstante, una vez que se hubieron sentado todos a la mesa, las sonrisas del general y el apetito de éste devolvieron la tranquilidad a la muchacha. El comedor era una habitación espaciosa, amueblada con un gusto y un lujo que los ojos inexpertos de Catherine apenas lograban apreciar. A pesar de ello, absorbieron su atención tanto las dimensiones de la estancia como el número de sirvientes en que ella había, y lo expresó con tono de admiración. El general, profundamente satisfecho, admitió que en efecto era una habitación bastante grande, y luego reconoció que aun cuando tales cuestiones no le interesaban tanto como a la mayoría de la gente, consideraba que el comedor espacioso era algo indispensable en la vida, añadiendo a continuación que ella seguramente estaría acostumbrada a mejor y más lujosas estancias en la casa del señor Allen. Pues no, respondió Catherine con tono firme. El comedor del señor Allen debe de ser la mitad de este. Hizo una pausa y agregó: la verdad es que nunca he visto uno más grande, se lo aseguro. Sus palabras produjeron un efecto excelente en el ánimo del general, que se apresuró a declarar que usaba aquellas habitaciones porque habría sido una tontería tenerlas cerradas, pero que a su juicio resultaban más cómodas las estancias algo más pequeñas, como las de la casa del señor Allen. La velada transcurrió sin incidentes desagradables, y el ambiente se animaba cada vez que por algún motivo el general abandonaba el comedor. La presencia del dueño de la casa bastaba para que Catherine recordase las fatigas del viaje, pero aún así predominaba en su espíritu un sentimiento de intensa dicha que no lograba oscurecer el recuerdo de Bath y sus amigos. La noche presagiaba tormenta. El viento, que durante la tarde había ido adquiriendo mayor fuerza, soplaba con violencia. Además, llovía intensamente. Al cruzar Catherine el vestíbulo, quedó aterrada ante la furia con que la tormenta azotaba el viejo edificio. Y por primera vez desde su llegada, experimentó la sensación de hallarse entre los muros de una vetusta abadía. Sí, aquellos eran los sonidos característicos. Poco a poco fueron trayendo a su memoria el recuerdo de ciertas terribles escenas, que al amparo de parecidas tormentas se habían desarrollado en otros lugares similares. Se alegró de que su presencia en tan histórica morada se diese en circunstancias que no entrañaban peligro. Por fortuna, ella no tenía nada que temer de asesinos nocturnos, ni de galantes borrachos. Henry, por supuesto, prosiguió con aquella historia inverosímil y absurda. En una casa amueblada y cuidada con tanto esmero, no era fácil encontrar algo que explorar o que temer. De modo que la muchacha podía retirarse a descansar con la misma tranquilidad que si estuviese en su propia casa. Catherine se dirigió a su dormitorio, en el que entró con ánimo sereno, sobre todo porque el de la señorita Tilney se encontraba tan solo un par de pasos. La visión de unos leños que ardían en la chimenea ayudó también a reconfortar su corazón. «Cuán grato es», dijo en voz alta para sí, «encontrarse al fuego encendido que verse obligada a esperar muerta de frío. Como a tantas chicas les ha ocurrido, ¿a qué venga a ocuparse de ello alguna vieja y compasiva sirvienta? Me alegra que Northanger sea tal como es. Si llega a parecerse a otras abadías, en una noche como esta habría necesitado hacer acopio de todo mi valor,
Por suerte nada tengo que temer. Luego contempló la habitación con detenimiento. Las cortinas se movieron lentamente. Sin duda las agitaba el viento que se colaba por las rendijas. Deseosa de cerciorarse de que así era, Catherine se adelantó tarareando una canción. Miró detrás del cortinaje y no descubrió nada que pudiera asustarla. Colocó una mano sobre el postigo y comprobó la violencia del viento. Al volverse, después de terminada su inspección, su mirada tropezó con el arcón. Desechando todo pensamiento que la indujese al temor, se preparó para dormir. Emplearé en ello todo el tiempo preciso, se dijo. No quiero darme prisa, me da igual ser la última persona que permanece levantada en la casa. Además, no echaré más leña a la chimenea, no sea que lo interpreten, como que deseo tener luz después de meterme en la cama. El fuego se apagó casi enseguida, y Catherine, después de invertir cerca de 1 hora en sus preparativos, se dispuso a acostarse. Al mirar alrededor por última vez, le llamó la atención una especie de arcón de tono muy oscuro y forma antigua en el que no había reparado antes. Acudieron en tropel a su mente las palabras de Henry. Su descripción del arcón de ébano, cuya presencia no había de advertir en un principio. Y aun cuando ello no tenía nada de particular, ni podía significar cosa alguna de importancia, no dejaba de ser una coincidencia bastante extraña. Cogió su bujía y examinó aquella caja detenidamente. No estaba hecha de ébano, ni tenía incrustaciones de oro, pero era casi negra y despedía reflejos dorados. Catherine observó que la cerradura tenía puesta la llave y sintió deseos de abrirla. No tanto por creer que hallaría algo de interés, como por hacer coincidir todo aquello con las palabras de Henry. Estaba convencida de que no conseguiría dormir hasta que averiguase qué contenía. Y al fin, tras dejar con cuidado la bujía sobre una silla, cogió con mano trémula la llave y trató de hacerla girar. La cerradura se resistió. Buscó entonces por otro lado y encontró un cerrojo que logró descorrer fácilmente. Tampoco así logró abrir las tapas. Se detuvo por un instante, maravillada. El viento rugía dentro de la chimenea y la lluvia azotaba con furia los cristales de la habitación. Todo cooperaba para hacer más extraño su hallazgo y más terrible su situación. Era inútil que pensara en acostarse, pues le resultaría imposible conciliar el sueño sin antes descubrir el misterio de aquel arcón que se encontraba tan cerca de su lecho. Intentó una vez más hacer girar la llave, y después de un último esfuerzo, las tapas cedieron de repente. Catherine experimentó la satisfacción que produce toda victoria, y después de abrir por completo las 2 tapas, la segunda de las cuales estaba sujeta por pestillos, no menos misteriosos que la cerradura, descubrió entonces una hilera doble de pequeños cajones colocada entre otro de mayor tamaño, y en el centro una puerta diminuta y herméticamente cerrada, tras la cual se ocultaba, probablemente, un hueco tan importante como misterioso. Catherine sintió que se le aceleraba el pulso, pero la serenidad no la abandonó ni por un instante. Rojas las mejillas y fija la mirada, sacó uno de los cajones. Estaba vacío. Con menos temor y más curiosidad abrió otro, luego otro más, y así todos, encontrándolos igualmente vacíos. Buena conocedora por sus lecturas del arte de ocultar un tesoro, pensó de inmediato en la posibilidad de que los cajones tuvieran un doble fondo, y volvió a examinarlos cuidadosamente. Todo fue en vano. No le quedaba por registrar más que el hueco del centro, y aun cuando no podía estar desanimada, puesto que ni por un segundo creyó que tal vez encontrase algo en el arcón, decidió que sería absurdo no seguir intentándolo. Tardó bastante en abrir la portezuela que cerraba el hueco, pero al fin lo consiguió.
Esta vez no fue en vano. Al instante descubrió, en lo más profundo de aquel hueco, un rollo de papel que sin duda alguien había procurado ocultar. Es imposible descubrir los sentimientos que embargaron de pronto a Catherine. Baste decir que se puso blanca como el papel y las piernas empezaron a temblarle. Cogió con ademán nervioso el precioso manuscrito, pues tal era, según comprobó enseguida. Y al tiempo que se percataba de la extraordinaria semejanza de aquella situación con la que describía Henry, decidió no descansar sin antes haber examinado detenidamente el contenido del misterioso rollo. La poca luz que despedía su bujía la alarmó. Sin embargo, comprobó que por el momento no había peligro de que se apagara. Era probable incluso que aún durase varias horas, y con el objeto de obtener una luz más clara y facilitar así la lectura de una caligrafía que por lo antigua bien podía resultar casi ilegible, intentó despabilar la vela. Por desgracia, al hacerlo la apagó involuntariamente. Catherine quedó paralizada de horror. La oscuridad era completa. La habitación quedó sumida en la más siniestra negrura. Una fuerte sacudida del viento aumentó el pánico de Catherine, haciéndola temblar de pies a cabeza. En la pausa que siguió, sus oídos percibieron el rumor de pasos que se alejaban y el ruido de una puerta al cerrarse. No era posible resistir por más tiempo aquella tensión. Brotó a chorros el sudor de la frente de la muchacha. Sus manos dejaron caer el manuscrito. A tientas buscó la cama, se metió en ella y trató de evocar, siquiera someramente, el desarrollo de aquellos acontecimientos, no sin antes taparse la cabeza con la manta. Estaba convencida que después de lo ocurrido no lograría conciliar el sueño. ¿Cómo hacerlo cuando aún era presa de una extraña agitación y una curiosidad incontenible? Además, la tormenta iba en aumento. Catherine jamás había temido los elementos, pero en esa ocasión parecía que el viento, en su ulular, traía un mensaje terrible y misterioso. ¿Cómo explicarse la presencia de un manuscrito hallado en forma tan extraordinaria, y que además coincidía de modo tan prodigioso con la descripción hecha por Henry unas horas antes? ¿Qué podría contener aquel rollo de papel? ¿A qué se refería? ¿Cómo habría permanecido oculto tanto tiempo? Y cuán extraño resultaba que fuese ella la llamada a descubrirlo. Hasta que no estuviese al corriente de su contenido, no podría recuperar la calma. Estaba decidida a examinarlo a la luz del alba. Lástima que aún tuviese que esperar tantas horas. Catherine se estremeció de impaciencia, dio vueltas en el lecho y envidió a todos los que aquella noche podían dormir plácidamente. Siguió rugiendo el vendaval, y a sus oídos atentos llegaron sonidos más terribles que los que éste producía. Hasta las colgaduras de su cama parecían moverse. También se le antojó a la muchacha que alguien sacudía el pomo de su puerta, como si intentase entrar. De la galería llegaban lúgubres murmullos, y más de una vez se le heló la sangre en las venas al percibir una voz doliente y lejana. Pasaron las horas, una tras otra, y la pobre Catherine oyó los relojes de la casa dar las 3 antes de que la tormenta amainase y ella lograra el deseado descanso. Capítulo 22. El ruido que la mañana siguiente hizo la doncella al abrir los postigos fue lo primero que obligó a Catherine a volver a la realidad. Abrió los ojos, sorprendida de haber podido cerrarlos después de lo ocurrido la noche anterior, y comprobó con satisfacción que la tormenta había cesado, y que en su habitación todo respiraba sosiego y normalidad. Con el sentido recobró la facultad de pensar, y acto seguido volvió a su mente el recuerdo del manuscrito, aguzando de tal modo su curiosidad que en cuanto la doncella se hubo marchado, Catherine saltó de la cama
y recogió a toda prisa las hojas que se habían desprendido del rollo de papel al caer al suelo. Luego volvió a acostarse, deseosa de disfrutar cómodamente de la lectura de aquellas misteriosas cuartillas. Observó con satisfacción que el manuscrito que tenía entre las manos no era tan extenso como los que solía describirse en las novelas, pues el rollo estaba compuesto de unos cuantos pliegos más pequeños de lo que había creído en un principio. Con curiosidad creciente leyó la primera hoja y se estremeció al caer en la cuenta de lo que en ella había. ¿Sería posible? ¿No le engañaban los sentidos? Aquel papel solo contenía un inventario de ropas de casa escrito en caracteres burdos, pero modernos. Si de su vista podía fiarse, aquello no era más que la factura de una lavandera. Cogió otra hoja, y en ella encontró una relación prácticamente idéntica de prendas íntimas. Las hojas tercera, cuarta y quinta dieron igual resultado. En cada una de ellas se hacía una relación de camisas, medias, corbatines y chalecos. En otras dos estaban apuntados los gastos de escaso interés, cartas, polvos para el pelo y pasta blanca para limpiar. En una hoja grande, con la que estaban envueltas las demás, se leía: por poner una cataplasma a la yegua alazana. Se trataba de la factura de un veterinario. Tal era la colección de papeles, abandonados, como podía suponer por alguna criada negligente, que tanta curiosidad había despertado en el ánimo de Catherine, privándola del sueño durante horas. La muchacha, como es lógico, se sintió profundamente humillada. ¿Acaso había sido incapaz de aprender algo más de su anterior aventura con el cofre? Colocado a poca distancia de la cama, se le antojó de pronto un reproche, una acusación. Comprendió cuán absurdas habían sido aquellas fantásticas suposiciones suyas. ¿Cómo era posible que un manuscrito escrito hacía varias generaciones permaneciera oculto en una habitación tan moderna como aquella, y que fuera ella la única persona llamada a abrir un arcón cuya llave estaba a disposición de todo el mundo? ¿Cómo se había dejado engañar de aquella manera? Dios no quisiera que llegase a oídos de Henry Tilney la noticia de su insensata aventura. Sin embargo, él también era responsable, al menos en parte, de lo ocurrido. Si el arca no hubiera sido parecida a lo que Henry se había referido a su relato, ella no hubiese sentido tanta curiosidad. Catherine se consoló con estas reflexiones y a continuación, deseosa de perder de vista las pruebas de su desvarío, aquellos detestables y odiosos papeles que habían caído esparcidos sobre su cama, se levantó, dobló las hojas cuidadosamente, como las había encontrado, volvió a colocarlas en el arcón, pensando, mientras lo hacía, que nunca más volvería a mirarlos, para que no le hicieran recordar cuán necia había sido. Lo que Catherine no atinaba a comprender, y el hecho que no dejaba de ser bastante extraño, era el trabajo inaudito que le había costado abrir una cerradura que luego funcionaba con la mayor facilidad. Pensó por un instante que aquel hecho debía de entrañar algún misterio, hasta que cayó en la cuenta de que tal vez ella, en su atolondramiento, hubiese hecho girar la llave en sentido contrario. Avergonzada, abandonó tan pronto como pudo la habitación que tan desagradables recuerdos despertaba en ella, y se dirigió a toda prisa hacia la sala, donde, según le había advertido la noche anterior la señorita Tilney, solía reunirse para desayunar toda la familia. En ella se encontró con Henry, cuyas picarescas alusiones al expresar su deseo de que la tormenta no lo hubiese molestado, y sus referencias al carácter y antigüedad del edificio hicieron que se sintiera profundamente preocupada. No quería en modo alguno que nadie sospechase siquiera sus temores, pero como por naturaleza era incapaz de mentir, confesó que el rugir del viento la había mantenido despierta durante algunas horas. Y sin embargo, añadió, para cambiar el tema, hace una mañana hermosa. Las tormentas, como el insomnio, no tienen importancia una vez que pasan. ¡Qué hermosos jacintos! Es una flor que me gusta desde hace muy poco.
¿Y cómo ha aprendido a gustar de ella? ¿Por casualidad o por convencimiento? Me enseñó su hermana. ¿Cómo? No lo sé. La señora Allen procuró durante años inculcarme la afición por esos bulbos, y no lo consiguió. Las flores siempre me han sido indiferentes, pero el otro día, cuando las vi en Milsom Street, cambió de opinión. ¿Y ahora le gustan? Pues tanto mejor. Así tendrá un nuevo motivo de placer. Además, está muy bien que a las mujeres les gusten las flores, porque no existe mejor aliciente para salir a tomar aire y hacer un poco de ejercicio. Y aun cuando el cuidado de los jacintos es relativamente sencillo, quién sabe si una vez dominada por la pasión hacia las flores, llegará usted a interesarse por las rosas. Pero si a mí no me hace falta pretextos para salir. Cuando hace buen tiempo, paso largos ratos fuera de la casa. Mi madre a menudo me reprocha el que me ausente durante tantas horas. De todas maneras, me satisface el que usted haya aprendido a amar los jacintos. Es muy importante para adquirir el hábito del amor, y en toda joven la facilidad de aprender es una grata virtud. ¿Tiene mi hermana buena disposición para la enseñanza? La entrada del general, cuyos cumplidos demostraban que estaba de buen humor, evitó que Catherine tuviese que contestar a Henry. Si bien la alusión que acerca de la evidente predilección de los dos jóvenes por madrugar, que hizo poco después el padre del muchacho, volvió a preocuparle. Catherine no pudo por menos de expresar su admiración por la elegante vajilla, elegida, según parecía, por el general, quien se mostró encantado de que la probase y declaró que en efecto no estaba del todo mal y que la había adquirido con la intención de proteger la industria de su país. Por lo demás, y dado su indulgente paladar, opinaba que el mismo aroma y sabor tenía el té vertido de una tetera de loza de Staffordshire como de una bella porcelana de Dresde o de Sevres. Aquella vasija ya era vieja. La había comprado hacía 2 años y desde entonces la producción nacional había mejorado notablemente. Hacía poco había visto en la capital algunas muestras tan logradas que, de no ser un hombre desprovisto de toda vanidad, se habría visto forzado a adquirirlas. Esperaba, sin embargo, que pronto tuviese ocasión de comprar un nuevo servicio, destinado a otra persona. Catherine fue quizás la única de los de allí reunidos que no comprendió el significado de aquellas palabras. Poco después del desayuno, Henry salió rumbo a Woodstone, donde sus negocios le retendrían 3 o 4 días. Se reunió la familia en el vestíbulo para verle montar a caballo, y al regresar al comedor, Catherine se dirigió hacia la ventana con el objeto de obtener una última visión de su amigo. «Esta es una dura prueba para su hermano», dijo el general a Eleanor. «Qué triste se le va a antojar hoy Woodstone». «¿Es bonita la casa que tiene allí?», preguntó Catherine. «¿Qué dirías tú, Eleanor? Anda, díselo ya que ustedes las mujeres conocen mejor el gusto femenino, no solo respecto a casas, sino también en lo que a hombres se refiere. Creo que hablando de modo imparcial, está admirablemente situada, pues mira hacia el suroeste. La propiedad posee también una huerta, cuyos muros mandé alzar yo hace 10 años. Es una prebenda de familia, señorita Morland, y como los terrenos contiguos me pertenecen, he tenido buen cuidado de aprovecharla debidamente. Aun suponiendo que Henry no contara más que con ese curato para vivir, no estaría nada mal. Tal vez parezca extraño que, no teniendo yo más que 2 hijos menores por quienes mirar, me haya empeñado en que el chico siguiese una carrera. Y es cierto que hay momentos en los que todos quisiéramos verlo libre de las preocupaciones propias de su profesión. Pero aun cuando usted quizá no acepte mi punto de vista, creo, señorita Morland, y su padre será también de mi opinión, que todo hombre debe trabajar en alguna cosa. El dinero en sí no tiene importancia ni finalidad algunas.
Lo importante es emplear dignamente el tiempo. El mismo Frederick, mi hijo mayor, heredero de una de las propiedades más importantes de la comarca, ha seguido una carrera. El efecto imponente de aquellas palabras influyó poderosamente en el ánimo de Catherine, que guardó silencio. La noche anterior se había hablado de enseñarle a la señorita Morland la abadía, y esa misma mañana el general se ofreció a hacerlo. Catherine, aun cuando hubiera preferido la compañía de Eleanor, no pudo por menos de aceptar una proposición que en cualquier circunstancia resultaría muy interesante. Llevaba 18 horas en la abadía y no había logrado ver más que un reducido número de habitaciones. Cerró la caja de labores que acababa de sacar y se mostró dispuesta a seguir al general cuando éste lo dispusiese. Y una vez que hayamos recorrido la casa, le dijo el anciano con tono cortés, tendré mucho gusto en enseñarle el jardín y los plantíos. Catherine le agradeció tanta amabilidad con una elegante reverencia. Tal vez prefiera usted ver estos primero, añadió el general. Hace buen tiempo, y la época del año nos garantiza que seguirá así. ¿Qué prefiere entonces? Estoy a sus órdenes. ¿Qué crees que sería más del gusto de tu bella amiga, Eleanor? Pero... sí, me parece que lo he adivinado. Leo en los ojos de la señorita Morland un deseo, bien juicioso, por cierto, de aprovechar el tiempo. ¿Cómo podría ser de otro modo? La abadía siempre está en disposición de ser visitada. No así el jardín. Obedezco sus órdenes sin demora. Corro en busca de mi sombrero y en un instante estaré listo para acompañarlas. El general salió de la estancia y Catherine, con expresión de profunda preocupación, empezó a manifestar sus deseos de evitar al general una salida, quizá contraria a sus deseos, y a la que le impulsa única y exclusivamente el afán de complacerla. Pero la señorita Tilney, algo avergonzada, la detuvo. «Creo», dijo, «que será mejor aprovechar una mañana tan hermosa y no preocuparnos por mi padre. Él tiene por costumbre pasear a estas horas todos los días». Catherine no sabía cómo interpretar estas palabras. ¿Por qué motivo se mostraba tan confusa la señorita Tilney? ¿Habría algún inconveniente por parte del general en acompañarla a ver la abadía? La propuesta había partido de él. ¿No era extraño que tuviera por costumbre salir a aquellas horas? Ni el padre de Catherine ni el señor Allen salían a pasear tan temprano. Realmente la situación resultaba un poco incómoda. Ella estaba impaciente por conocer la casa. En cambio, los jardines no le inspiraban gran curiosidad. Si al menos hubiese estado con ellas Henry. Sola no sabría apreciar la belleza del lugar. Tales fueron sus pensamientos, que se cuidó de no expresar antes de salir, silenciosa y descontenta, a ponerse la capa. Le llamaron mucho la atención las grandes dimensiones de la abadía vista desde fuera. El enorme edificio comprendía un gran patio central y dos de sus alas, ricamente ornamentadas al estilo gótico, se proyectaban hacia afuera, invitando a todos a admirarlas. Un grupo de árboles añosos y frondosas plantas ocultaban el resto de la casa. Los espesos montes que protegían la parte trasera del edificio se erguían bellos aún en aquella época en la que la naturaleza suele mostrarse desnuda de ropaje. Catherine jamás había visto nada comparable a aquello, y le causó tal impresión que, sin poder contenerse, prorrumpió en exclamaciones de admiración y asombro. El general la escuchó agradecido, como si hasta aquel momento no hubiera descubierto toda la belleza de Northanger. Se imponía a continuación visitar la huerta, y a ella se dirigieron cruzando el parque. La extensión de aquellos terrenos dejó atónita a Catherine.
resultaban más del doble de lo que medían juntas las del señor Allen y su padre, incluyendo el huerto y el terreno que circundaba la iglesia. Los muros que rodeaban la abadía eran inacabables en longitud y en número. Amparado por ellos había un número incontable de invernaderos, y en el recinto formado por ellos trabajaban hombres suficientes para formar una parroquia. El general se sintió halagado por las miradas de sorpresa de Catherine, quien a través de ella expresaba la profunda admiración que le suscitaban aquellos jardines sin igual. El general declaró entonces que aun cuando él no sentía ambición ni preocupación por tales cosas, debía reconocer que su propiedad no tenía rival en el reino. Si de algo me enorgullezco, agregó, es de poseer un hermoso jardín. Aun cuando no soy exigente en lo que a comida se refiere, me gusta tener buena fruta. Y aun cuando yo no hubiera encontrado en ello un placer especial, el deseo de halagar a mis hijos y mis vecinos habría bastado para que lo ambicionase. Admito que un jardín como este da lugar a innumerables disgustos, pues a pesar de todo el esmero que se ponga en cultivarlo, no siempre se obtienen los frutos deseados. El señor Allen tropezará, sin ninguna duda, con los mismos inconvenientes. No, señor, nada de eso. El señor Allen no tiene interés alguno en su jardín, y rara vez lo visita. El general, con una sonrisa de triunfal satisfacción, declaró que él preferiría hacer lo mismo, ya que no conseguía entrar en el suyo sin experimentar un disgusto, pues sus aspiraciones jamás se veían colmadas. ¿Cómo son los invernaderos del señor Allen?, preguntó el general. Solo tiene uno, y pequeño. En él la señora Allen guarda las plantas durante el invierno. Para caldearlo emplean de vez en cuando una estufa. ¡Qué hombre tan feliz!, exclamó el general. Después de acompañar a Catherine a cada uno de los varios departamentos y de hacerla admirar todos los pozos hasta quedar la muchacha rendida de tanto ver y admirar, dejó el anciano que su hija y la amiga de ésta aprovecharan la proximidad de un postigo para dar por terminada su visita a los invernaderos, y con el pretexto de examinar unas reformas hechas recientemente en la casa del té, propuso visitarla, siempre que la señorita Morland no estuviera cansada. Pero, ¿por dónde vas, Eleanor? ¿Por qué escoges ese camino tan frío y húmedo? La señorita Morland se va a mojar. Lo mejor es que nos dirijamos hacia el parque. Este es mi camino favorito, dijo Eleanor, pero es cierto que tal vez esté húmedo. El camino en cuestión atravesaba, dando rodeos, una espesa plantación de pinos escoceses, y Catherine, atraída por el aspecto misterioso y lóbrego de aquel lugar, no pudo, a pesar de la desaprobación mostrada por el general, evitar dar unos pasos en la dirección que deseaba. El señor Tilney, apercibido del deseo de la muchacha, y después de requerirle nuevamente, pero en vano, que no expusiera su salud, se abstuvo cortésmente de oponerse a su voluntad, excusándose, sin embargo, de acompañarlas. El sol aún no es lo bastante fuerte para mí, dijo. Elegiré otro camino, y luego volveremos a encontrarnos. El general se marchó, y Catherine quedó asombrada al darse cuenta del alivio que proporcionaba a su ánimo aquella breve separación. La sorpresa y compensación experimentadas eran, felizmente, inferiores a la satisfacción que el hecho le producía. Y animada y contenta, empezó a hablar de su amiga de la grata melancolía que le inspiraba aquel lugar. Sí, yo siento lo mismo, dijo la señorita Tilney, y dejó escapar un suspiro. A mi madre le encantaba pasear por este lugar. Era la primera vez que Catherine oía que se mencionara a la señora Tilney,
y su rostro reflejó el interés que el recuerdo de aquella mujer provocaba en su alma. Atenta y silenciosa, esperó que su amiga reanudase la conversación. Yo la acompañaba a menudo en sus paseos, prosiguió Eleanor. Pero entonces este lugar no me gustaba tanto como ahora. Más bien puede decirse que me sorprendía que fuese el rincón preferido de mi madre. Hoy es su recuerdo lo que me induce a tenerle tal apego. Catherine pensó que el mismo sentimiento debería despertar en el general, y sin embargo, éste se había negado a pasear por allí. Al cabo de unos segundos, en vista de que la señorita Tilney permanecía en silencio, dijo: «Su muerte debió de ser una pena terrible para usted». «Una pena enorme, que el paso de los años solo consigue aumentar», contestó en voz baja su amiga. «Yo no contaba más que con 13 años cuando ocurrió. Y si bien sentí su pérdida, la edad que tenía no me permitió darme cuenta de lo que ello suponía». Eleanor se detuvo. Un momento después añadió con firmeza: «Como usted sabe, no tengo hermanas, y aun cuando Henry y Frederick son muy cariñosos conmigo, y el primero, felizmente, pasa largas temporadas aquí en la abadía, es inevitable que a veces tanta soledad me resulte intolerable. Es natural que usted eche de menos a su hermano. Una madre nunca me dejaría sola. Una madre habría sido una amiga constante. Su influencia habría tenido una fuerza superior a todo cuanto me rodea. Imagino que debía de ser una mujer encantadora. ¿Hay algún retrato suyo en la abadía? ¿Por qué mostraba tanta predilección por este lugar? ¿Era de temperamento melancólico acaso?», preguntó Catherine precipitadamente. La primera pregunta recibió una contestación afirmativa. Las otras, en cambio, no obtuvieron respuesta. Pero ello no sirvió más que para aumentar el interés que la difunta señora inspiraba en Catherine. Desde luego, ésta supuso que la esposa del general habría debido de ser muy desgraciada en su matrimonio. El señor Tilney no parecía que se hubiera comportado como un marido cariñoso. El que no sintiese afecto alguno por el lugar predilecto de su esposa indicaba desamor hacia ella. Además, a pesar de su bello porte, había en su rostro indicios de que su conducta para con su mujer no había sido la adecuada. «Supongo», dijo Catherine sonrojándose ante su propia astucia, «que el retrato de su madre estará en las habitaciones del general». «No. Pintaron uno con intención de colocarlo en el salón. Pero mi padre no quedó satisfecho con el trabajo, y por espacio de algún tiempo estuvo guardado. Después de la muerte de mi madre, yo quise conservarlo y lo mandé colocar en mi alcoba, donde tendré el gusto de enseñárselo. El parecido está bastante logrado». Catherine quiso ver en aquellas palabras otra prueba de desapego por parte del general. Tener en tan poca estima un retrato de su difunta esposa demostraba que no la quería, ni había sido bueno con ella. La muchacha ya no trató de ocultar de sí misma los sentimientos que la actitud del señor Tilney habían provocado siempre en su espíritu, y que las atenciones de aquel no habían logrado disipar. Lo que antes no había sido sino antipatía y miedo, se trocó en profunda aversión. Sí, aversión. Le resultaba odiosa su crueldad para con aquella mujer encantadora. Muchas veces había encontrado en sus libros caracteres iguales a aquel. Caracteres que el señor Allen tachaba de exagerados, y cuya realidad quedaba demostrada en aquel ejemplo incontestable. Acababa de resolver este punto cuando el final del camino las condujo nuevamente a la presencia del señor Tilney, por lo que la muchacha, a pesar de su indignación, se vio obligada a pasear junto a él, a escucharlo y hasta corresponder a sus sonrisas. Sin embargo, como a partir de aquel momento no pudo hallar placer en los objetos que la rodeaban,
empezó a caminar con tal lentitud que, apercibido de ello el general y preocupado por su salud, actitud que parecía un reproche a los sentimientos que hacia él experimentaba Catherine, se empeñó en que ambas jóvenes regresaran a la casa, con la promesa de seguirlas un cuarto de hora más tarde. De modo pues que se separaron nuevamente, no sin que antes Celia no recibiera de su padre la orden de no mostrar a su amiga la abadía hasta que él no estuviese de vuelta. Catherine no pudo por menos de asombrarse ante el empeño que ponía el señor Tilney en demorar el placer que con tanto anhelo esperaba. Capítulo 23. Transcurrió una hora antes de que el general regresase a la casa, tiempo que Catherine empleó en consideraciones poco halagüeñas para el señor Tilney. La muchacha había decidido que aquellas ausencias prolongadas, aquellos paseos solitarios, revelaban una conciencia intranquila, dominada por el remordimiento. Al fin apareció el dueño de la abadía. Fueran o no lóbregos sus anteriores pensamientos, lo cierto es que al aproximarse a las jóvenes logró esbozar una sonrisa. La señorita Tilney, que comprendía, al menos en parte, la curiosidad que sentía su amiga por conocer la casa, no tardó en sacar a relucir nuevamente este asunto. Y su padre, que contra lo que temía y expresaba Catherine, no tenía excusa para oponer a tal deseo, se mostró dispuesto a complacerlas, no sin antes ordenar que a su regreso les fuese servido un refresco. Se pusieron todos en marcha, asumiendo el general un aire de importancia y una expresión de solemnidad que no podían por menos de llamar la atención y afirmar las dudas de una tan suspicaz y asidua lectora de novelas como Catherine. Atravesó el señor Tilney, seguido de las dos amigas, el vestíbulo primero, y luego el salón de diario, para llegar por la antecámara a una habitación realmente soberbia, tanto por su tamaño como por la calidad de los muebles que albergaba. Se trataba del salón principal, que la familia solo utilizaba cuando recibía visitas de la mayor importancia. Catherine, cuyos ojos apenas se acertaban a discernir la calidad y el color del raso en que estaban tapizados los muebles, manifestó su admiración y declaró que aquello era hermoso, encantador. Pero las alabanzas de verdadero valor y significación surgieron de los labios del propio general. En aquel momento la muchacha no podía apreciar el coste y la elegancia de muebles que debían de remontarse al siglo XV, por lo menos. Una vez que el general hubo satisfecho su deseo de examinar uno por uno los objetos que había en la habitación, pasaron a la biblioteca, una estancia de similar magnificencia que la anterior, en la que habían sido reunidos volúmenes cuya posesión bien podría enorgullecer al hombre de carácter más humilde. Catherine escuchó, admiró y se sorprendió tanto o más que en las ocasiones anteriores. Recogió las enseñanzas que pudo de aquel verdadero depósito de sabiduría, recorriendo con la vista los títulos de los volúmenes, y se mostró dispuesta a proseguir su visita. Pero las habitaciones no podían sucederse a la medida de su deseo. A pesar de ser muy grande la abadía, resultaba que ya lo conocía prácticamente todo. Cuando se enteró de que la cocina y las 6 o 7 habitaciones que acababa de ver comprendían 3 lados del patio central, creyó que trataban de engañarla y que habían evitado mostrarle otras estancias, quizás secretas. Se consoló en parte cuando supo que para regresar a las habitaciones que usaba la familia era preciso atravesar otras que aún no había visto, las cuales se comunicaban por medio de pasillos en el otro extremo del patio. Se mostró muy interesada también al oír que el trozo de galería que cruzaron antes de llegar al salón de billar y a las habitaciones particulares del general, que se comunicaban entre sí, fue en un tiempo claustro del convento, y que en ella había todavía restos de las celdas ocupadas en tiempos por los frailes. La última habitación que atravesaron era la pieza destinada a Henry, y en ella hallaron ropas, libros y arreos de casa que pertenecían a aquel. A pesar de que la muchacha ya conocía el comedor,
El general se empeñó en demostrar con medidas exactas la inusitada longitud de los muros. Luego pasaron todos a la cocina, que comunicaba con la estancia anterior, y que resultó ser una verdadera cocina de convento, de paredes macizas, ennegrecidas por el humo de siglos, provista de los necesarios adelantos modernos. El genio reformador del general se había preocupado de instalar cuanto pudiera facilitar la labor de las cocineras. Si en algo había fallado la inventiva de otros, él logró suplir con la suya toda escasez, consiguiendo, a fuerza de cuidar los detalles, un conjunto perfecto. El dinero invertido en aquel rincón del edificio habría bastado para que en otros tiempos se le hubiera calificado de generoso bienhechor del convento. En los muros de la cocina acababa la parte antigua de la abadía, pues la otra ala del cuadrángulo había sido destruida, por hallarse en estado ruinoso por el padre del general, y éste había vuelto a construirlo. Todo cuanto de venerable contenía la abadía terminaba allí. Lo demás no solo era moderno, sino que demostraba serlo. Y como quiera que había sido destinada a dependencias y cocheras únicamente, no se había creído necesaria mantener en ella la uniformidad arquitectónica que ofrecía el resto. Catherine habría insultado de buena gana a quien había hecho desaparecer el trozo que sin duda había sido de mayor belleza y carácter, para lograr condiciones más ventajosas desde el punto de vista de la economía doméstica, y habría prescindido, si el general se lo hubiese permitido, de visitar lugares tan poco interesantes. Pero el señor Tilney estaba tan orgulloso de la disposición y el orden de sus dependencias, y convencido hasta tal punto de que a una joven de la mentalidad de la señorita Morland no podía por menos de agradarle el que facilitara la labor de personas de inferior posición, que no hubo manera de evitar una visita a aquellas dependencias. Catherine se mostró francamente admirada del número de instalaciones que en ellas había y de su conveniencia. Lo que en Fullerton se consideraba despensa y fregadero, era allí una serie de estancias, debidamente distribuidas y de gran comodidad. Tanto como la cantidad de habitaciones, le llamó la atención el número de criados que iban apareciendo. Por donde quiera que pasaban topaban con una doncella, o con un lacayo que huía para no ser visto sin librea. ¿Y aquello era una abadía? ¿Cuán lejos estaba aquel lujo de modernidad doméstica de cuanto había leído acerca de las abadías y castillos antiguos, en los que aun siendo mayores que Northanger, nunca se sabía que hubiera más de 2 criadas para hacer la limpieza? La señora Allen siempre se había asombrado de que 2 pares de manos fuesen capaces de tanto trabajo, y cuando Catherine comprobó que Northanger se tenía por servicio indispensable, empezó a sentir el mismo asombro. Volvieron al vestíbulo con el objeto de subir por la escalera principal y admirar la belleza de la madera, ricamente tallada, que la ornamentaba. Cuando llegaron a lo alto, se encaminaron en la dirección opuesta a la galería donde se encontraba el dormitorio de Catherine, para entrar poco después en la habitación que servía para los mismos fines, pero cuyo tamaño era el doble de aquella. A continuación le fueron mostradas 3 grandes alcobas con sus correspondientes tocadores, todos ellos adornados de cuanto al dinero y el buen gusto pueden proveer. Los muebles, adquiridos 5 años antes, eran de extrema elegancia, pero carecían del carácter antiguo que Catherine tanto admiraba. Cuando examinaban la última pieza, y a tiempo de enumerar los distinguidos personajes que en aquellas épocas habían ocupado aquellas estancias, el general, volviéndose hacia Catherine, declaró con una sonrisa que deseaba fervientemente que sus amigos los Fullerton fuesen los primeros en hacer uso de ellas. La muchacha agradeció aquel inesperado cumplido y lamentó no poder sentir estima y consideración por un hombre que tan bien dispuesto se mostraba para con ella y toda su familia. Al final de la galería había unas puertas de doble hoja que la señorita Tilney, adelantándose, abrió y traspuso, con la evidente intención de hacer lo mismo con la primera puerta que había a mano izquierda de la segunda galería. Pero en ese instante el general la llamó con tono perentorio,
y según interpretó Catherine, con bastante mal humor. Y le preguntó a dónde iba y si creía que aún quedaba allí algo por examinar. Señorita Morland, añadió, ya he visto cuánto vale la pena ver. Y me parece que es hora que le ofrezcas a tu amiga un refresco, después de obligarla a tan prolongado y duro ejercicio. La señorita Tilney se volvió de inmediato, y las puertas se cerraron ante la desilusionada Catherine, que tuvo tiempo de vislumbrar un pasillo estrecho, varias puertas y algo que se le antojó una escalera de caracol, todo lo cual despertó nuevamente su curiosidad, induciéndola a pensar, mientras regresaba por la galería, que habría preferido conocer aquella parte misteriosa de la casa antes que las habitaciones elegantes que con tanto detenimiento le habían enseñado. Por otra parte, el empeño que ponía el general en impedir que la visitase no hacía más que avivar aún más su interés. Catherine pensó que decididamente allí debía haber algo que se trataba de ocultar. Si bien admitía que su imaginación la había engañado antes, en esta ocasión estaba segura de que no era así. Una frase de la señorita Tilney dirigida a su padre, cuando bajaban por las escaleras, le ofreció la clave de lo que aquel algo podría ser. Pensaba enseñarle la habitación en que murió mi madre. Aquellas palabras bastaron para que Catherine hiciera toda clase de conjeturas. No tenía nada de particular que el general huyese de la visión de los objetos que sin duda contenía aquella habitación, en la cual seguramente no había vuelto a entrar desde que en ella su esposa se liberó por fin de todo sufrimiento y sumió la conciencia de él en el más terrible de los remordimientos. Al encontrarse nuevamente a solas con Eleanor, Catherine trató de manifestar su deseo de conocer no solo aquella habitación, sino el ala de la casa donde se encontraba. Su amiga le prometió que intentaría complacerla tan pronto como se presentara la ocasión, y la muchacha creyó entender por aquellas palabras que era preciso esperar a que el general se ausentara por unas horas. «Supongo que la conservarán tal y como ella la tenía», dijo Catherine. «Sí, exactamente igual». «¿Cuánto tiempo hace que murió su madre?» «9 años». Catherine sabía que 9 años no era poco tiempo, comparado con lo que por lo general se tardaba en arreglar la habitación, ocupada por una esposa traicionada y difunta. «Imagino que estaría usted con ella hasta el final». «No», dijo la señorita Tilney y soltó un suspiro. «Desgraciadamente me hallaba lejos de casa. Su enfermedad fue repentina y de corta duración, y antes de que yo llegase todo había terminado». Catherine quedó de piedra ante lo que sugerían aquellas palabras. ¿Sería posible que el padre de Henry...? Y sin embargo, ¿cuántos ejemplos no había para justificar las más terribles sospechas? Cuando aquella noche volvió a ver al general, cuando lo contempló mientras ella y Eleanor hacían labor, pasearse lentamente por espacio de 1 hora, pensativo a la mirada y fruncido el entrecejo, la muchacha no pudo por menos de reconocer que sus sospechas no eran descabelladas. Aquella actitud era digna de un Montoni. Revelaba la tétrica influencia del remordimiento en un espíritu no del todo indiferente al evocar escenas que suscitaban una dolorosa culpabilidad. Desgraciado señor. La ansiedad que en el ánimo de la muchacha producían aquellas ideas la obligó a levantar los ojos con tal insistencia hacia el general que acabó por llamar la atención de la señorita Tilney. «Mi padre», le dijo ésta en voz baja, «suele pasear así por la habitación. Su silencio no tiene nada de extraño». «Tanto peor», pensó Catherine.
Aquel ejercicio tan inusual, unido a la extraña afición de pasear por las mañanas, indicaban algo tan anormal como inquietante. Después de una velada cuya monotonía y aparente duración pusieron de manifiesto la importancia y significación de la presencia de Henry, Catherine celebró verse relevada de su puesto de observación por una mirada que el general lanzó a su hija cuando creía que nadie lo veía, y que llevó a Eleanor a tirar apresuradamente del cordón de la campanilla. Acudió poco después el mayordomo, pero al pretender encender la bujía de su amo, éste se lo impidió, diciendo que no pensaba retirarse aún. «Tengo unos textos que leer antes de acostarme», dijo dirigiéndose a Catherine. «Y es posible que muchas horas después de que usted se haya entregado al sueño, yo siga ocupado en interés de la nación. Mientras mis ojos trabajan para el bien de mi prójimo, los suyos se preparan, descansando, para emprender nuevas conquistas». Pero ni la referencia en los textos, ni el magnífico cumplido de que la hizo objeto, lograron convencer a Catherine de que era el trabajo lo que prolongaba la vigilia del general aquella noche. No era creíble que un estúpido panfleto lo obligara a velar después de que todos en la casa se hubieran acostado. Sin duda existía otro motivo más serio. Quizá la obligación de hacer algo que no podía llevarse a cabo más que cuando la familia dormía para que nadie se enterara. De pronto, Catherine concibió la idea de que la señora Tilney aún vivía. Sí, vivía, y por motivos desconocidos la mantenían encerrada. Sin duda, las manos crueles de su marido debían de llevarle cada noche el sustento necesario para prolongar su existencia. A pesar de lo espantoso de aquella suposición, a la muchacha se le antojaba más aceptable que la de una muerte prematura. Por lo menos admitía la esperanza y la posibilidad de una liberación. Aquella repentina y supuesta enfermedad en ausencia de los hijos de la infortunada mujer quizá hubiese facilitado el cautiverio de ésta. En cuanto a la causa y el origen, quedaban por averiguar. Tal vez el motivo fueran los celos, o un sentimiento de deliberada crueldad. Mientras al desvestirse Catherine reflexionaba en estas ideas, se le ocurrió de repente que tal vez aquella misma mañana hubiese pasado junto al lugar en que se hallaba recluida la pobre señora. Quizá por un instante se halló a corta distancia de la celda donde languidecía secuestrada. ¿Qué otro lugar de la abadía podía ser más adecuado que aquel para llevar a cabo tan nefasto proyecto? Recordó las misteriosas puertas que había visto en el pasillo. El general no había querido explicar su finalidad. ¿Quién sabía dónde conducían? Se le ocurrió también, en apoyo de la posibilidad de semejante conjetura, que la galería donde estaban situadas las habitaciones de la desgraciada señora Tilney debía de estar, si la memoria de Catherine no andaba descaminada, encima precisamente de las viejas celdas. Y si la escalera que había junto a dichas habitaciones se comunicaba de algún modo secreto con las celdas, era evidente que esto habría favorecido los bárbaros planes de aquel hombre sin conciencia. Por aquella misma escalera tal vez hubiese sido conducida la víctima en un estado de premeditada insensibilidad. Catherine se asustaba a veces de su propia osadía, en tanto que otras deseaba estar equivocada en sus suposiciones. Pero las apariencias favorecían de tal manera sus conjeturas que le era imposible desecharlas por absurdas e infundadas. Como quiera que el ala donde suponía que estaba encerrada la señora Tilney se hallaba enfrente mismo de la galería, junto a su propia habitación, pensó que si ella extremaba su vigilancia, quizá consiguiese ver por entre las rendijas de las ventanas algún rayo de luz de la lámpara que seguramente llevaría al general cuando visitaba a su esposa en su prisión. Animada por tal idea, Catherine salió por 2 veces de su cuarto y se asomó a la ventana de la galería. No vio nada. Las ventanas permanecían oscuras. Evidentemente aún era temprano.
Varios sonidos apagados le hicieron suponer que la servidumbre aún permanecía levantada. Pensó que hasta la medianoche sería inútil asomarse. Pero en cuanto diera esa hora y todo estuviera en silencio, ella, si la extrema oscuridad no le causaba temor, ocuparía nuevamente aquel puesto de observación. Sin embargo, cuando el reloj sonó la medianoche, Catherine llevaba media hora dormida. Capítulo 24. Al día siguiente no se presentó la ocasión de realizar la proyectada visita a aquellas misteriosas habitaciones. Era domingo, y las horas que dejaban libres los oficios religiosos fueron empleadas, a requerimiento del general, bien para pasear y hacer ejercicio fuera de la casa, bien para comer fiambres dentro de ella. No obstante la profunda curiosidad que Catherine sentía, su valor no llegaba al extremo de inspeccionar tan tétricos lugares después de comer, a la luz tenue del atardecer, ni a los más potentes, pero también más traicioneros, rayos de una lámpara. Aquel día no hubo, pues, detalle alguno de interés que señalar. Aparte de la contemplación del elegante monumento elevado en la iglesia parroquial a la memoria de la señora Tilney, situado precisamente enfrente del banco que la familia ocupaba durante los oficios. Catherine no podía apartar la mirada de la lápida en que había sido grabado un extenso y laudatorio epitafio en honor de la pobre mujer. La lectura de las virtudes atribuidas a la difunta por el esposo, que de una forma u otra había contribuido a su destrucción, afectó a la muchacha hasta el punto de hacerla derramar lágrimas. Tal vez no debiera parecer extraño que el general, después de erigir aquel monumento, encontrase natural tenerlo ante sí continuamente. Pero Catherine encontró sencillamente asombroso que el padre de su amiga tuviera la osadía de mantener su actitud autoritaria, su acostumbrada altivez frente a tal recuerdo. Cierto que podían aducirse, en explicación de este hecho, muchos casos de seres endurecidos por la iniquidad. Catherine recordaba haber leído acerca de más de una docena de criminales que habían perseverado en el vicio y habían pasado, de crimen en crimen, asesinando a quien se les antojaba, sin sentir el menor remordimiento, hasta que una muerte violenta o una reclusión religiosa ponía fin a su demencial y desenfrenada carrera. Por lo demás, la visión del monumento no podía, en modo alguno, disipar las dudas que sobre la pretendida muerte de la señora Tilney sustentaba. Como tampoco habría podido afectarla el que se le hubiese hecho bajar al mausoleo familiar donde se suponía que descansaban las cenizas de la muerta. Catherine había leído demasiado para no estar enterado de la facilidad con que una figura de cera puede ser introducida en un féretro y la apariencia de realidad que puede ofrecer un entierro simulado. La mañana siguiente se presentó más prometedora. El paseo matutino del general, tan inoportuno desde cierto punto de vista, favorecía sin embargo los planes de Catherine, quien una vez se hubo cerciorado de la ausencia del dueño de la casa, propuso a la señorita Tilney la realización de su proyectada visita al resto del edificio. Eleanor se mostró dispuesta a complacerla, y tras recordarle a su amiga que además le había hecho otro ofrecimiento, se dispuso a enseñarle, en primer lugar, el retrato de su madre que guardaba en su alcoba. El cuadro representaba una mujer bellísima, de rostro sereno y pensativo, y justificó en parte la curiosidad y la expectación de Catherine. Esta, sin embargo, se sintió algo defraudada, pues había dado por seguro que las facciones y el aspecto general de la difunta serían iguales a los de Henry o a los de Eleanor. Todos los retratos que había visto descritos en las novelas señalaban una notable semejanza entre las madres y los hijos. Una vez hecho el retrato, el mismo rostro seguía repitiéndose de generación en generación. En este, en cambio, no había posibilidad de encontrar parecido alguno con el resto de la familia. A pesar de ello, Catherine contempló el cuadro con profunda emoción y no se habría marchado de allí
de no atraerle otro interés más absorbente que aquel. La agitación que experimentó al entrar en la galería fue demasiado intensa para que pudiese hablar con naturalidad. De modo, pues, que se contentó con mirar fijamente a su amiga. El rostro de Eleanor revelaba tristeza y entereza a la vez, lo cual demostraba que estaba acostumbrado a contemplar los tristes objetos en cuya busca iban. Una vez más traspuso la señorita Tilney la puerta fatal. Una vez más asieron sus manos aquel imponente tirador. Catherine, conteniendo la respiración, se volvió para cerrar la puerta, cuando por el extremo opuesto de la galería vio aparecer la temida figura del general. Casi al mismo tiempo resonó en la galería la voz estentórea de éste: Eleanor. Fue la primera señal que la hija tenía de la súbita presencia de su padre, y el terror de Catherine aumentó. El primer impulso instintivo de ésta fue ocultarse, pero era absurdo suponer que el anciano no lo había visto. Así, cuando su amiga, lanzándole una mirada de disculpa, se apresuró a ir al encuentro de su padre, Catherine echó a correr hacia su cuarto, y una vez en él se preguntó si llegaría a encontrar el valor suficiente para salir de allí. Presa de una terrible agitación, permaneció encerrada cerca de 1 hora. Pensó con profunda conmiseración en su amiga, segura de que de un momento a otro recibiría un furioso aviso del general obligándola a comparecer ante él. El aviso no llegó, sin embargo, y al cabo de la hora, tras advertir que un coche se aproximaba a la casa, resolvió bajar y presentarse ante el señor Tilney, al amparo de quien quiera que hubiese llegado. El saloncito donde habían almorzado estaba lleno de gente, y el general se apresuró a presentar a Catherine a sus amistades como amiga de su hija, disimulando de modo tan perfecto su supuesto enojo que la muchacha se sintió libre por el momento de todo peligro. Eleanor, con una presencia de espíritu que revelaba lo mucho que le preocupaba el buen nombre de su padre, aprovechó la primera ocasión para disculpar la interrupción de que habían sido objeto, diciéndole: «Mi padre me llamó porque quería que escribiese una carta». Catherine deseó profundamente que su presencia en la galería hubiese pasado inadvertida para el general, o que éste quisiera, por algún oculto motivo, que ella lo pensase. Con la confianza puesta en ello, encontró valor para permanecer en la habitación después de que las visitas se hubiesen marchado, y no ocurrió nada que le hiciera arrepentirse de ello. Pensando en los acontecimientos de aquella mañana, decidió hacer el próximo intento de reconocimiento y observación completamente sola. Sería mejor, en todos los sentidos, que Eleanor no supiese nada del asunto. No sería digno de una buena amiga exponer a la hija del general al peligro de una segunda sorpresa, u obligarla a visitar una estancia que le producía un profundo pesar. La furia del señor Tilney no podía, al fin y al cabo, afectarla a ella de la misma manera que a la señorita Tilney. Pensó, además, que sería mejor y más cómodo llevar a cabo su inspección sin testigos, ya que le resultaba imposible explicarle a Eleanor cuáles eran las sospechas que abrigaba. La señorita Tilney ignoraba por lo visto la existencia de estas, y Catherine no podía buscar delante de ella las pruebas de la culpabilidad del general, que si hasta entonces habían permanecido ocultas, no tardarían en salir a la luz. Quizá tales pruebas condenatorias consistieran en fragmentos de un diario, último confidante de las impresiones de la desdichada víctima. Catherine ya conocía el camino que conducía a las habitaciones de la señora Tilney, y como quiera que deseaba visitarlas antes de que Henry regresase al día siguiente, no había tiempo que perder. El sol brillaba esplendoroso. Ella se sentía llena de valor. Bastaría con que se retirase, con la excusa de cambiarse de ropa media hora antes que de costumbre. Así lo hizo, y al fin se encontró sola en la galería antes de que hubieran terminado de dar la hora a los relojes de la casa. No había tiempo que perder.
A toda prisa, sin hacer ruido ni detenerse para mirar o respirar siquiera, se encontró ante la puerta que buscaba. La cerradura se dio sin hacer, por fortuna, ningún sonido alarmante. De puntillas entró en la habitación, pero pasaron algunos minutos antes de que lograra proseguir su examen. Algo la obligó a detenerse. Fija la mirada. Vio un aposento grande, una hermosa cama, cuidadosamente dispuesta, una estufa Bath, armarios de caoba y sillas hermosamente pintadas sobre las que caían los rayos del sol poniente, que se filtraba por las dos ventanas. Catherine había supuesto que al entrar en aquel lugar experimentaría una intensa emoción. Y así era, en efecto. La sorpresa primero, luego la duda, embargaron su espíritu. A estas sensaciones siguió una punzada de sentido común que provocó en su ánimo un amargo sentimiento de vergüenza. No se había equivocado respecto a la situación de aquella estancia, pero se había equivocado de medio a medio en lo que él había supuesto y las palabras de la señorita Tilney la habían inducido a imaginar. Aquella habitación, a la que había atribuido una fecha de construcción tan remota y un significado tan espantoso, era un dormitorio moderno y pertenecía al ala del edificio que el padre del general había mandado reedificar. Dentro había dos puertas, las cuales, sin duda, conducían al tocador y al cuarto de vestir. Pero Catherine no sintió deseos de abrirlas. ¿Acaso guardaban el velo que por última vez había llevado la señora Tilney, el libro cuyas páginas había leído antes de que llegase el final, mudos testigos de lo que nadie se atrevía a revelar? No, ciertamente. Fueran cuales fueran sus crímenes, el general era demasiado astuto para permitirse el menor descuido que pudiera delatarlo. Catherine estaba cansada de explorar, y todo cuanto deseaba era hallarse a salvo en su habitación y ocultar a los ojos del mundo que había cometido un error. A punto estaba de retirarse con la misma cautela con que había entrado, cuando un ruido de pasos la obligó a detenerse, temblorosa. Pensó que sería sumamente desagradable dejarse sorprender por alguien, aunque fuese un criado en aquel lugar. Y si ese alguien era el general, que solía presentarse en los momentos más inoportunos, mucho peor. Aguzó el oído. El ruido había cesado, y Catherine abandonó a toda prisa la habitación cerrando la puerta tras de sí. En aquel momento oyó que en el piso de abajo se abría una puerta, y que alguien subía rápidamente por las escaleras. Se sintió sin fuerzas para moverse. Con un sentimiento de temor incontrolable, fijó la vista en la escalera. Y pocos minutos después, apareció en ella Henry. «¡Señor Tilney!», exclamó ella con tono de asombro. Él la miró sorprendido. «¡Por Dios santo!», prosiguió Catherine, sin atender a lo que su amigo pretendía decirle. «¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? ¿Por qué ha subido por esas escaleras?». ¿Que por qué he subido por esas escaleras?, replicó Henry cada vez más azorado. Pues porque es el camino más corto para llegar a mi habitación desde las cocheras. Además, ¿por qué no había de hacerlo? Catherine se serenó y, ruborizándose, no supo qué contestar. Henry la miraba fijamente, a la espera de encontrar en el rostro de la muchacha la explicación que sus labios no sabían formular. Catherine se encaminó hacia la galería. ¿Y me permite que le pregunte qué hacía usted aquí?, continuó Henry. Tan extraño es elegir este pasillo para ir desde el comedor a sus habitaciones, como pueda hacerlo subir por esa escalera para pasar desde la cuadra a mis aposentos. «Vengo», explicó Catherine bajando los ojos,
de echar un vistazo al dormitorio de su madre. El dormitorio de mi madre. ¿Pero hay algo extraordinario que ver en él? No, nada. Yo creí que usted no regresaba hasta mañana. Cuando me marché así lo creía. Pero hace 3 horas me encontré con que no tenía nada que me detuviera. Está usted pálida. Mucho me temo que mi aparición la ha alarmado. Sin duda usted no sabía que esto comunicaba con las dependencias. No, no lo sabía. Ha elegido un día hermoso para regresar. Sí, mucho. Pero ¿cómo la deja Eleanor recorrer sola las habitaciones de la casa? No, ella me la mostró el sábado pasado. Nos restaba visitar estas habitaciones. Pero su padre de usted estaba con nosotras. ¿Y se opuso? Preguntó Henry mirándola fijamente, y sin esperar respuesta, añadió: ¿Ha examinado usted todas las habitaciones de ese pasillo? No, solo pretendía ver... Pero... debe de ser muy tarde, ¿verdad? Es preciso que vaya a vestirme. No son más que las 4:15, dijo él enseñando su reloj. Y no está usted en Bath. Aquí no necesita prepararse para ir al teatro o al casino. En Northanger puede usted arreglarse en media hora. Catherine no podía negar que así era, y hubo de resignarse a detener su marcha, aun cuando el miedo a que Henry insistiera en sus preguntas despertó por primera vez en su alma deseos de separarse de su lado. Juntos se echaron a andar por la galería. ¿Ha recibido usted alguna carta de Bath desde mi partida?, inquirió el joven. No, y la verdad es que me sorprende. Isabela me prometió fielmente que lo haría de inmediato. ¿Que se lo prometió fielmente? ¿Y qué entiende usted por una persona fiel? Confieso que no lo entiendo. He oído hablar de un hecho realizado con fidelidad, pero ¿una promesa? ¿Fidelidad en el prometer? De todos modos no merece la pena que lo averigüemos, ya que tal promesa no ha hecho más que desilusionarla a usted y apenarla. ¿Le ha gustado la habitación de mi madre? Amplia y alegre, y el tocador bien dispuesto. Para mi gusto, es el mejor aposento de la casa. Y me sorprende un poco que a Eleanor no la aproveche para su uso. Supongo que ella le enviaría a usted a que la viera. No. ¿Ha venido usted por iniciativa propia entonces? Catherine no respondió, y después de un breve silencio, durante el cual Henry lo observó atentamente, él añadió: Como en estas habitaciones no hay nada capaz de despertar su curiosidad, supongo que la visita obedecía a un sentimiento de respeto provocado por el carácter de mi madre, y que descrito por Eleanor, seguramente hará honor a su memoria. No creo que el mundo haya conocido jamás una mujer más virtuosa, pero no siempre la virtud logra despertar tan profundo interés como el que al parecer ha despertado en usted. Los méritos sencillos y puramente domésticos de una persona a la que jamás se ha visto no suelen crear ternura tan ferviente y venerable como la que evidentemente la ha animado a usted a hacer lo que ha hecho. Está claro que Eleanor le ha hablado a usted mucho de ella. Sí, mucho. Es decir, mucho no. Pero lo que dijo me resultó sumamente interesante. Su muerte repentina. Estas palabras fueron pronunciadas muy lentamente y con titubeos.
La ausencia de usted. De todos en aquellos momentos. El hecho de que su padre, según creí deducir, no la amaba mucho. Y de tales circunstancias, contestó él mirándola a los ojos. Usted ha inferido que tal vez hubiese existido alguna negligencia. Catherine sacudió instintivamente la cabeza. O quizá algo más imperdonable aún. La muchacha levantó los ojos hacia Henry y lo miró como jamás había mirado a nadie. La enfermedad de mi madre, prosiguió él, fue en efecto repentina. El mal que provocó su fin, una fiebre biliosa motivada por una causa orgánica, hacía tiempo que había hecho presa en ella. Al tercer día, y tan pronto como se la pudo convencer de la necesidad de ponerse en manos de un médico, fue asistida por uno respetabilísimo, digno de nuestra confianza. Al advertir la gravedad de mi madre, llamó a consulta para el día siguiente a otros 2 doctores, y los 3 estuvieron atendiéndola sin separarse de su lado por espacio de 24 horas. A los 5 días de declararse el mal, falleció. Durante el progreso de la enfermedad, Frederick y yo estábamos en la casa. La vimos repetidas veces, y fuimos testigos de la solicitud y atención de que fue objeto por parte de quienes la rodeaban y querían, y de las comodidades que su posición social le permitía. La pobre Eleanor estaba ausente, y tan lejos que no tuvo tiempo de ver a su madre más que en el ataúd. «Pero, ¿y su padre?», preguntó Catherine. «¿Se mostró afligido?». Por espacio de un tiempo, mucho. Se ha equivocado usted al suponer que no amaba a mi madre. Le profesaba todo el cariño de que era capaz su corazón. No todos, bien lo sabe usted, tenemos la misma ternura de sentimientos. Y no he de negar que durante su vida ella tuvo mucho que sufrir y soportar. Pero aun cuando el carácter de mi padre fue en muchas ocasiones causa de sufrimiento para ella, jamás la ofendió ni molestó a sabiendas. La admiraba sinceramente. Y si bien es cierto que el dolor que le produjo su muerte no fue permanente, tampoco puede negarse que ese dolor existiera. «Lo celebro», dijo Catherine. «Habría sido terrible que...». Por lo que deduzco, usted había supuesto algo tan extraño y horrendo que apenas si encuentro palabras para expresarlo. Querida señorita Morland, considere la naturaleza de las sospechas que ha estado abrigando. ¿Sobre qué hechos se fundan? Piensa en qué país y en qué tiempo vivimos. Tenga presente que somos ingleses y cristianos. Recapacite acerca de lo que ocurre en torno a nosotros. ¿Es acaso la educación que recibimos una preparación para cometer atrocidades? ¿Lo permiten nuestras leyes? Podrían ser perpetradas y no descubrirse en un país como este, en el que es tan general el intercambio social y literario, en el que todos estamos rodeados por espías voluntarios, y donde los periódicos sacan todos los acontecimientos a la luz. Querida señorita Morland, ¿qué ideas ha estado usted alimentando? Había llegado al final de la galería, y Catherine, confusa y con los ojos llenos de lágrimas, echó a correr hacia su habitación.